Entonces, Lucas 18 dice así: 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces vean, quiero que veamos de esto que leímos dos revelaciones, ¿verdad? Siempre es de controversia cuando se toca el tema que digamos por estrategia no hay que tocarlo, y no hay necesidad de ir hasta ahí, porque las personas cierran los corazones. Dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted decirme que los niños, si se mueren, van al infierno? ¿Verdad? Es un tema de mucho cuidado, ¿verdad? De mucho cuidado. Que si hay que afrontarlo, se afronta con la palabra, ni modo, ¿verdad? Pero porque una persona que no ha nacido de nuevo, la serpiente se levanta y no le gusta, ¿verdad? Y entonces hace una pelea y entonces se borra todo el mensaje, que la serpiente eso es lo que quiere, que no se explique el evangelio. Pero leyendo la palabra, el Señor me permite a mí ver, después de que el Señor me enseñó que el Señor Jesús en su práctica del evangelio tocaba, y que los discípulos tocaban, y que el apóstol Pablo conectó el perdón del pecado porque Ananías lo tocó. Entonces aquí dice: mas Jesús, llamándolos a los niños, dijo, 15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Entonces, ¿qué hacía Jesús? La gente traía a los niños y Jesús los tocaba. ¿Qué pasaba cuando Jesús los tocaba? Los tocaba. Pasaba el pecado, le quitaba el pecado a los niños, ¿cierto? Entonces yo quería que ustedes y yo también viéramos eso. ¿Por qué en el testimonio que el Señor me regala el día de hoy con esta señora, con esta hermana, por qué el Señor me pone aquí en mi mente y en mi corazón una fuerza? Ore, pero haga el puente. A ver, tengo que aclarar esto muy bien, pero muy bien. No es que yo estoy inventando un evangelio, no. Cuando yo estoy orando por doña Cristina, tengo en mi mente y en mi corazón y la autoridad de Jesucristo, con base en la palabra de Isaías 53, con base en la palabra de Mateo 28, bautícelo en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, con base en la oración modelo, Mateo 6, con base en Lucas capítulo 4, la tentación de Jesucristo, y muchas palabras más, es que yo estoy orando por esa persona. Sí, yo soy, digamos, un siervo inútil, que lo acabo de leer ahí en Lucas, que hago lo que tengo que hacer, pero la salvación viene de ellos tres. Si a ellos tres tienen la misericordia de salvar a esta persona, listo.
También acabo de leer sobre esta mujer que importunaba a este juez injusto. Y que este juez injusto dice, esta mujer me tiene cansado. Voy a darle el favor, ¿verdad? La voy a defender. Y el Señor Jesús dice, si este juez injusto le da buena dádiva a esta mujer, ¿cómo no Dios Padre les va a dar la salvación a ustedes? Entonces, tocar es Levítico capítulo 1. Vean, el hermano Pablo se está rascando la cabeza. Tocar es Levítico capítulo 1. Hermanos, despertemos. Hermano Oscar, cuando tu muchacho Oscar llega y le da un beso, lo abraza, piense, ore aquí en la mente, en ese toque. Señor, arráncale el pecado a mi hijo, a mi hija. Y usted verá cómo ellos después quieren, papá, explíqueme más. ¿Dónde va usted? ¿Qué es lo que oye usted? Porque ya la serpiente no está. ¿Me entiende? Entonces, el Señor Jesús tocaba a los niños. ¿Qué hacía? Salía a poder de él, iba al corazón de los niños y les sacaba el pecado. Entonces él lo ratifica de esta manera y dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero entonces se malinterpreta, de los tales es el reino de Dios. Se malinterpreta. Lo que el Señor Jesús lo está diciendo es que para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo es un niño espiritualmente. Entonces, una persona que nace de nuevo, de esas personas es el reino de Dios. Esos niños que Jesús toca son niños dos veces. Niños físicamente y niños espiritualmente. Y un adulto, cuando es libre del pecado, es un niño espiritualmente. Entonces tiene derechos del reino de los cielos. 17 dice, y ya lo ratifica él y dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, el que no recibe el reino de Dios nacido de nuevo, como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, termino esta partecita con Santiago capítulo 5, que dice: pero yo le digo, hermanos, vean, yo le digo, yo recibí ya hace como 4 años una palabra muy poderosa que entró en mi corazón y me dijo el Señor: no calle, hable. Entonces, por eso es que en mí hay esa fuerza. Yo digo cosas que se salen de tono totalmente, pero el Señor me dice: no calle, hable, porque está hablando mi palabra, no está inventando ninguna palabra. Vean lo que dice Santiago, el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús. Dice Santiago capítulo 5, dice, voy a leer desde el versículo 12, dice: pero sobre todo, ese es el hermano de Jesús, o sea, el hermano de Jesús estaba presente, era un testigo presente de la obra poderosa de Jesucristo, ¿verdad? Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí
sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el hermano de Jesús? Úngelo con aceite. ¿Qué pasa cuando lo unge con aceite? Dos cosas. Lo toca. Aceite lo sella con el Espíritu Santo. Si lo sella con el Espíritu Santo, quiere decir que cuando lo toca, sale poder, pasa por esa mano, va al corazón de esa persona, le arranca el pecado de muerte y el pecado de no muerte, y pasa al cuerpo de Jesús. Porque el apóstol Pablo dice que la salvación es por la fe y la gracia. ¿La fe de qué? El apóstol Pablo dice, la fe, yo no vi a Jesús. Yo solamente fui lleno de fe por medio de Ananías, que fue usado para mi salvación. Estoy lleno de fe porque escucho los testimonios de los apóstoles, porque he estado con ellos 5 años. Es por fe, porque ahora entiendo la fe de Abraham, que Jehová le permitió ver a Jesucristo. Es por fe, porque ahora entiendo Levítico, donde ponían la mano al cordero. Por eso es que el apóstol Pablo predica que la salvación es por la fe en los testimonios de los que sí vieron. Ahí. Y nosotros en este punto, aquí adelante, es por fe, porque vemos a Pablo que tiene fe, y vemos a los discípulos que ponen las manos, y vemos a Jesús que pone las manos, y vemos en Levítico que se pone la mano, y vemos como Abraham vio, porque Jehová le permitió venir hasta adelante y ver la llegada de Jesucristo, que dice ahí que en ti, en Isaac, vendrá la bendición, o sea, la profecía del nacimiento de Jesús. Y Abraham ve la muerte de Jesús por la fe. Entonces, cuando la instrucción que da Santiago, úngelo con aceite, o sea, úngelo es, métalo en la palabra, para que el Espíritu de Dios le revele lo que significa tocarlo y la llegada del Espíritu Santo. Entonces, una enfermedad física en un nacido de nuevo es un pecado de no muerte que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, por decirlo así, un resfriado, qué sé yo, un dolor de cabeza, son manifestaciones del pecado que te roban la paz para que no evangelice, pero que en la oración del justo sale también el pecado de no muerte. También es válido para las dos cosas. Y vea lo que dice, que es muy bonito, que hasta hoy lo veo. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Que es la instrucción del apóstol Juan de cómo se quita el pecado de no muerte, que es confesándole a un hermano mayor.
Hermano mayor, escúcheme, necesito sacar mi oscuridad con usted. Estoy robando en la empresa, estoy siendo infiel a mi esposa. Ore por mí para que yo sea sanado. Así se quita el pecado de no muerte. No estoy inventando nada. Suena, ¿cómo le digo? Suena diferente, no porque es diferente y no porque no es cierto. Suena diferente porque no lo escuchamos nunca. Nunca escuchamos esta profundidad de la palabra. Por eso nos suena diferente. Nos asustan estas cosas. Pero están ahí. Entonces, tenemos que estar, y ya con esto estoy terminando, tenemos que estar, dice la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que estar listos. Tenemos que ser esas 5 vírgenes prudentes que están listas con aceite en su corazón, ¿verdad? Para mantener la luz de la palabra, pero también aceite en su vasija, aceite en todo su ser. Esa vasija es aquí, el Espíritu de Dios aquí. No solamente necesito aceite para que alumbre la palabra, sino que necesito aceite aquí en esta vasija. El sello del Espíritu Santo. Porque el esposo viene, llama, abre la puerta y recoge los que están y se va. Eso es el arrebatamiento. Tenemos que estar en ese trabajo constantemente. Y mi oración es de que todos nosotros, la palabra de Dios nos llene de fuerza, de autoridad y de ganas para la predicación. Por eso es que es importante predicar con profundidad la palabra. Y nos suena un poco rara porque nadie nos explica estas cosas, pero ahí están en la Biblia, ¿verdad? Por eso es que el Señor me dice, no calle, hable, no calle. Estas cosas hay que hablarlas, porque así es como yo trabajo. Y tocaba a los niños, y cuando los tocaba, salía poder de él, iba al corazón de los niños y les sacaba el pecado de muerte. De eso está hablando. Voy a terminar con una palabra de oración y no se preocupe porque vamos a seguir conversando. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, como dice el hermano Leo, es impactante el poder de la palabra. Cómo la palabra me llena de gozo. Cómo la palabra me da seguridad. Cómo la palabra es tan lindo que paso horas y horas estudiando la palabra. Señor, que esta alegría y que este gozo del poder de tu palabra, Señor, nos motive para que nosotros vayamos a muchas personas a tocarlos, pero no tocarlos por tocarlos, sino pensando en Isaías 53, pensando en Mateo 28 al final, pensando en Santiago capítulo 5 que lo acabamos de leer, pensando en Lucas 4, Señor. Hay tantas partes, Señor, donde está el Levítico, Señor, está el tocar. Esta mujer con flujo de sangre tocó el borde, hizo un contacto con Jesús. Y Jesús se volvió, dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. ¿Cuál es el poder? Ese poder que salió fue esa mano poderosa que fue hasta la humanidad de esta mujer y le arrancó el pecado de muerte y le arrancó el pecado de no muerte. El pecado de muerte es este espíritu inmundo, esta serpiente, y el pecado de no muerte es la enfermedad de la hemorragia que ella tenía.
Señor, esta predicación que tú hacías, Señor, que constantemente estabas tocando, los discípulos tocaban. El apóstol Pablo recibió la revelación porque Ananías lo tocó. Señor, dejamos esta enseñanza. Nos escondieron esta enseñanza, Señor. Pero tú, Señor, la estás hablando en los últimos tiempos. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando este audio y a los que están aquí presentes. Y que ellos puedan, Señor, tocar a sus familiares con la autoridad de la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir ahí.